Hola muchachos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a grabar varias correcciones de errores que yo generalmente veo en sus tareas semestre tras semestre, y aquí si se fijan no escribí de qué materia estoy hablando porque los errores los noto en primero, segundo, tercero, cuarto, en la materia que sea, precálculo, cálculo avanzado y ecuaciones diferenciales, que son las materias que imparto en estos momentos. Siempre tienen este tipo de errores. Entonces vamos a ver qué es esto. Les escribí aquí, número 1, el igual es diferente a la flecha. Pues sí, cada uno de esos símbolos sirve para algo distinto. Por ejemplo, si yo voy a calcular algo y voy poniendo pasos, procedimientos, ya saben que tienen que usar el símbolo de igual. Si yo voy a calcular un límite, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de 1 entre x cuadrada, pues esto es 1 entre 3 al cuadrado, que es un noveno, ¿cierto? Bueno, ¿dónde usé la flechita? Aquí. Pero resulta que se usa esa flecha porque ese es el símbolo, es la forma correcta de decir que x tiende a 3 o que x se aproxima a 3. Para decir el igual tengo que usar el símbolo que le corresponde, el que es igual. Entonces, por favor, no escriban flechas donde tienen que escribir un igual. Ahora, ¿qué otro tipo de flechas se usa en matemáticas? Por ejemplo, esta que tiene doble raya. ¿Y para qué sirve? Para simbolizar una condicional. Entonces, implica, por lo tanto, la palabra que yo uso más para esta implicación es la de entonces. Pero esta flecha se puede leer de muchas maneras. Bueno, escríbanla con doble raya porque ese es su símbolo. No es el mismo que tenemos en la flecha que está en el límite, ¿verdad? Bueno, esa fue un error, número 1. Número 2, un error muy común. Cuando aparece el lenguaje de computación, empiezan a ponerle una rayita al 0. Bueno, muy bien. Y hay que hacerlo, hay que respetar porque ese es el lenguaje de computación. Pero en matemáticas no. En matemáticas el 0, ¿sí? Es este símbolo. Y este símbolo se llama conjunto vacío, pero es la letra phi griega, que a veces también se utiliza como función. Por ejemplo, si yo quiero escribir phi de x o phi de y, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, es más común pues phi de x, ¿cierto? Bueno, ¿de qué otra manera a veces se escribe esta phi? Bueno, a veces se escribe así, pero es muy común también esta forma. Ahora, este símbolo para conjunto vacío se usa siempre, ¿sí? El conjunto vacío es el que simboliza al conjunto que no tiene elementos, ¿sí? Si yo escribo el conjunto A, por ejemplo, tiene los elementos A, B y C. Ahí están sus elementos. El conjunto vacío es el que no va a tener elementos. Entonces, una forma de simbolizarlo es con la letra phi y otra forma es entre llaves sin ponerle nada adentro. Pero acuérdense, por favor, que no es para simbolizar el 0. ¿Sí? El 0 se simboliza como ya lo subrayé al inicio. Ahora, a veces me dicen, es que me confundo con la O. Bueno, muy mal, porque la O es un símbolo más pequeño. Los números se deben de escribir del tamaño de una letra mayúscula. Y las letras, por ejemplo, estas letras A, B, C,
también así sería la O de ese tamaño, ¿sí? En cambio, esta A tiene el mismo tamaño que el conjunto vacío y que el 0 de tamaño son iguales, pero de forma de escribirse es diferente. Además, el 0 es un poco más flaquito, pero supongamos que lo ponen más gordito, pues no se tiene que confundir, porque aunque fuese más gordito, tiene que ser de tamaño mayor que la O. Y no se debe de confundir con el conjunto vacío, porque el conjunto vacío sí lleva esa tachita que ustedes ya saben que es para simbolizar la letra phi griega, porque así se escribe, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si se fijan aquí en la O, les puse un acento. Bueno, a veces se acostumbra que si voy a escribir la O entre números le puedo poner un acento para que no se confunda con el 0. Pues se puede confundir con el 0 en dado caso que esté escribiendo mal, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, puedo escribir 1, 3, 4, 0, 6 o 3, 9, 5, 4. ¿Se fijan? Entonces lleva un acento para que no se confunda con los números, pero también es de un tamaño más pequeño que este 0 que escribí ahí. Bueno, por eso la importancia de siempre escribir bien. Vamos al error 3. El error 3 es escribir el logaritmo así. No sé por qué lo escriben con una I. Desde que ustedes leen sus libros o las notas, ven que este símbolo o este es el logaritmo natural de X, ¿sí? ¿Y logaritmo con qué letra se escribe? Con una L, ¿verdad? Bueno, aquí va una L. ¿Que quieren escribirlo en cursiva? Escríbanlo en cursiva, pero es una L, no es una I. Esto no, ¿sí? Ahora, por definición, el logaritmo natural es el logaritmo de base E. Pero esta última notación no se usa, solo es informativa. Las que se usan son las dos primeras. ¿Cuáles son las dos primeras? Dijimos logaritmo de X así o con cursiva, ¿sí? Ahora, he visto también que de repente les escriben con mayúscula, ¿sí? Así, logaritmo natural. No, incorrecto. No lleva mayúscula, ¿sí? Entonces, no porque empiecen a escribir algo en matemáticas va con mayúscula. No sigue las mismas reglas del español. Entonces, esto está mal escrito y esto está mal escrito. Es minúscula y es una L. Ahora, otra cosa que puedo de una vez hablar aquí. El logaritmo de X se escribe todo junto. Si fuese el logaritmo de Y también, logaritmo de X por Y, todo junto. Ahora, si ustedes tienen un polinomio, por ejemplo, logaritmo de X más Y, ya necesitan un paréntesis. Si ustedes tienen logaritmo de X por logaritmo de X, es lo mismo que el logaritmo de X al cuadrado, ¿verdad? Y eso no se escribe así con los paréntesis, se escribe así, con el cuadrado aquí a medias, ¿ok? Bueno, pero ¿qué tal si lo que ustedes tienen es el logaritmo de X por X? Pues eso es lo mismo que el logaritmo de X al cuadrado. Es decir, una cosa es, comparen estos dos. Una cosa es que el logaritmo se esté multiplicando por sí mismo y otra cosa muy distinta es que la X se esté multiplicando por sí misma. Entonces, es muy diferente. Hay que escribir el 2 en la X, si se está multiplicando la X, o el 2 en esta mitad, en este espacio intermedio entre la n del logaritmo natural y el argumento. Esto se llama argumento. Aquí el argumento es la X, aquí es la Y, aquí es XY, aquí es
x más y, x al cuadrado y x, ¿sí? Bueno, en las funciones trigonométricas también se llama argumento la variable que está después de la función trigonométrica. Este es el argumento de seno, y de coseno, alfa de tangente, teta de cotangente, t de secante y beta de cosecante. Entonces, si ustedes se fijan, no tengo espacio entre estas letras. Fíjense bien, nada más déjenme encontrar. Aquí hay un espacio, no. ¿A qué me refiero? A que luego escriben así, seno de x. O sea, bueno, no sé si lo lean bien, pero parece que como si quisieran decir que el seno está multiplicando a la x. No. Se lee seno de x. Seno de x. ¿Sí? Y se escribe todo junto, entonces. Seno de x, coseno de y, tangente de alfa, cotangente de teta, secante de t, cosecante de beta. ¿Por qué les cambié el argumento? Bueno, les puse las variables más comunes. La x, la y, las letras griegas alfa, beta, teta y la letra t, que también se utiliza mucho. Entonces, bueno, nada más porque les quise cambiar las letras. Ahora, aquí también sucede una notación similar a la que vieron en el caso del logaritmo. Si yo quiero simbolizar el seno de x por x, esto es lo mismo que seno de x al cuadrado. Pero seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. El 2 va similar a lo que hicimos en la parte del logaritmo. Va, se lo señalo. Aquí el 2 y este 2, ¿se fijan? Entre la n y el argumento. Porque coincide que es una n. Aquí se está multiplicando el argumento por sí mismo, entonces esto no se escribe. Lo correcto es escribir así, seno de x al cuadrado. Ahora, bueno, aquí coincidió que es n porque elegí el coseno, pero si elijo otro, por ejemplo, el seno, perdón, otro que no tenga n, coseno, es que volví a decir seno, ¿verdad? Coseno de y por coseno de y es coseno cuadrado de y, ¿sí? Secante de t al cubo no se escribe así, se escribe secante cúbica de t. El cubo va aquí, es decir, esto no se escribe así, no, ¿sí? Como se escribe es así. ¿Ok? Esa es la notación para escribir los exponentes en las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a aprovechar, aquí ya tengo todo lo que había escrito, pero voy a aprovechar este video de una vez para explicarles que no deben de juntar dos signos, ¿sí? Ahorita ya me acordé que también ese es un error muy común. Ustedes tienen, por ejemplo, 3 por menos x. No, incorrecto. ¿Sí? Hay que escribirlo 3 por menos x, que va a ser menos 3x. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo tener dos signos de operaciones seguidos. Además, en este caso, el menos, el negativo que está ahí, no está simbolizando una resta, simboliza un símbolo negativo. Entonces, debo de usar paréntesis, ¿sí? Puedo usar punto cuando no haya un signo intermedio. Por ejemplo, 3.1
x, que además ni se necesita porque es 3x. Ahora ahí, acuérdense que los números son más grandes que las letras minúsculas. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, a veces escriben y punto menos x, ¿no? Bueno, es lo mismo, o sea, es el mismo error. No importa si es con letras o es con números, esto es incorrecto. Entonces, por favor, esto así no. ¿Cómo vamos a escribirlo? Pues y por menos x. Quieren poner el punto aquí, lo pueden poner, pero ya es redundante, porque teniendo los paréntesis ya es suficiente, entonces ya no se necesita el punto. Quiere decir que para que no cometan errores es mejor que no usen el punto, olvídense del punto, usen puros paréntesis y no les va a causar problemas la escritura de la multiplicación. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser errónea? Pues separar los argumentos, ya les había dicho, ¿verdad? Como aquí, separar, tanto en las trigonométricas como en logaritmos, separar, no se debe separar, va todo junto. ¿Qué otro error tenemos? Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Cuando me acuerde de otro error, les grabo otro video, ¿sí? Entonces esto lo voy a dejar así. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso rápido para que no se les olvide. Ay, caray. Ay, caray. Ahí está el 2, ¿sí? Bueno. Entonces, escribir el signo igual cuando vamos a calcular operaciones o procedimientos algebraicos o de otro tipo de cálculos, ¿sí? Y la flecha, pues donde veamos que la notación de ese tema lleva una flecha. La flecha con doble raya cuando queramos concluir. El 0 va sin raya, el conjunto vacío lleva una raya y además es la letra phi que también nos sirve para simbolizar funciones, y la O puede llevar un acento para que no se confundan cuando la escriben entre números. Los números deben de escribirse del tamaño de las letras mayúsculas y así también no se confunde qué signo es el que estamos usando, si es un 0 o es una O. El logaritmo natural con las letras, acuérdense, la primera letra es L y la segunda es N. Estas dos opciones son incorrectas, que a veces las usan. Bien, los argumentos de los logaritmos o de las trigonométricas no necesitan paréntesis. Si ustedes quieren ponerle un paréntesis, por ejemplo aquí, seno de x, pueden escribírselo, no pasa nada, pero no es necesario. ¿Cuándo sí es necesario? Como en este caso que ya hay un polinomio. También eso puede ocurrir en las funciones trigonométricas. Yo aquí puedo escribir, por ejemplo, tangente de XY más Z, por ejemplo. Entonces necesito paréntesis, ¿ok? No dejen espacios grandes entre una letra y otra, nada más lo normal. Los espacios normales que van cuando escribimos español también son los que van cuando escribimos el argumento, ¿sí? Vamos a quitar esas rayitas. Y por último, no junten dos símbolos que pudieran expresar operaciones, porque aquí, ¿qué hago? ¿Multiplicar o restar? Aquí lo mismo, ¿qué hago? ¿Multiplicar o restar? Entonces, por eso es incorrecto. Muy bien, chicos, gracias. Nos vemos hasta la próxima.